conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hola, apreciados hermanos, amigos. El Señor Jesús dijo ahí en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Hemos dicho que el conocer la verdad trae libertad al ser humano, libertad emocional, libertad también espiritual, libertad mental y en algunos casos libertad física. Yo he conocido personas que han estado encadenadas, aprisionadas por años a un vicio, a un mal hábito, y buscan ayuda por aquí, buscan ayuda por allá y no pueden vencer. Pero una vez que conocen la verdad de Dios, conocen a Dios y lo tienen en cuenta en sus vidas, dejan que Dios dirija sus vidas, esas vidas son transformadas y reciben libertad y llegan a ser personas que experimentan el gozo y la felicidad en la vida. En esta ocasión vamos a estudiar la verdad sobre la oración y la fe. La pregunta inicial es: ¿cómo debemos comunicarnos con Dios? ¿De qué manera conectamos con Dios? El profeta Daniel, en el capítulo 9 de su libro, versículo 3, dice lo siguiente: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Entonces, amados, nos comunicamos con Dios por medio de la oración. En cierta ocasión, uno de los discípulos de Jesús le hizo un pedido, y un pedido muy interesante. Vean, en Lucas capítulo 11, versículo 1, dice así: y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Qué interesante este pedido. Él podría haber dicho: Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a sacar demonios. Señor, enséñanos a multiplicar panes y peces. En fin, podría haber pedido cualquier cosa que ellos habían visto que el Señor Jesús había obrado en su ministerio. Pero nota que la petición fue: enséñanos a orar. Quiere decir que los discípulos habían visto el efecto que la oración había tenido en la vida del Señor Jesús, al punto que ellos querían tener esa experiencia con el Padre Celestial, y le dijeron: enséñanos a orar. La pregunta es también: ¿qué es la oración? ¿Qué entendemos por oración? Porque muchas personas piensan que el orar es repetir ciertas frases, memorizarse ciertas frases y entonces estar repitiendo estas cosas. ¿Será eso la oración? Yo te voy a dar un par de definiciones de oración. Esta se encuentra en un libro titulado El Camino a Cristo, página 93. Dice lo siguiente: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Qué hermosa definición, ¿no te parece? Acercarte a Dios como a un amigo, no queriéndolo impresionar con palabrerío, con repeticiones, buscando las palabras más refinadas. Háblale a Dios como le hablas a un amigo. Relajadamente, abre tu corazón, dile: Señor, tú sabes, yo estoy viviendo esto, estoy sufriendo esto, y derrama tu corazón a Dios y háblale como a un amigo. En ese mismo libro, en la página 95, dice lo siguiente: la oración es la llave en la mano de la fe para abrirle el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Quiere decir que cuando tú oras, tienes en tu mano esa llave que abre ese almacén donde Dios tiene guardados esos tesoros, esas bendiciones, y Él derrama eso sobre ti cuando tú le pides y te acercas a Él en oración. Qué maravilloso, ¿no te parece? ¿En nombre de quién debemos orar? Jesús lo dijo en Juan 14:13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Quiere decir que yo no me puedo acercar a Dios
tratando de impresionarlo por mi buen comportamiento, por las cosas que hago, porque yo merezco, porque soy digno. No, más bien me acerco a Él reconociendo que yo soy indigno, que no merezco. Pero le digo, Señor, Jesús murió por mí en la cruz y Él dijo que todo lo que te pidiera en tu nombre tú me darías, y Jesús merece, y en el nombre de Cristo te estoy pidiendo que me ayudes. ¿Contesta Dios nuestras oraciones? A veces dudamos de que si Dios nos escuchará, si Dios se interesa por nosotros. Pero mira lo que dice en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Déjame detenerme aquí. Notas, Jesús te dice, pide, tú vas a recibir. Tocas, se te va a abrir. Y nota la analogía. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan le dará una piedra? Y si pidiere un pez le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¡Qué bendición! ¡Qué promesa el saber que Dios quiere lo mejor para nosotros! Y pone esa analogía. Siendo malos, hacemos nosotros lo mejor como padres para darle a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¡Qué maravilloso! ¿No te parece? Santiago 1:6, pero pida en fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movido del viento y echado de una parte a otra. O sea, debemos de pedir creyendo que va a suceder, teniendo fe en Dios, sabiendo que Él nos escucha. Y la pregunta surge, ¿qué es la fe? ¿Qué es fe? Es una palabra cortita, pero al mismo tiempo es una palabra bien profunda. En el libro de Hebreos nos dice lo que la fe es, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Quiere decir que la fe no es tangible, la fe es algo intangible, y por esa razón nos cuesta a nosotros ejercitar la fe, vivir por fe, porque nos es más fácil confiar en las cosas que podemos palpar, tocar, cosas que podemos ver, que confiar en lo que no vemos. Por lo tanto, la fe es algo intangible. Notas, no lo vemos todavía, pero creemos que va a suceder. Una vez que ya lo ves, ya no es fe, es una realidad. Pero mientras estás esperándolo, no lo ves, no lo puedes tocar. Eso es fe, creyendo que va a suceder. Y en el versículo 6 de ese mismo capítulo dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Al acercarte a Dios tienes que creer que es real, tienes que creer que existe, y también que Él honra la fe de aquellos que le buscan, de aquellos que le piden. ¿Cómo se desarrolla la fe? Si es tan importante en nuestra vida y la mayoría de nosotros no tenemos la fe suficiente para creer, ¿cómo podemos desarrollar la fe? En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, amado, entre más lees la Biblia, más fe vas a tener, porque número uno, vas a conocer mejor a Dios, y número dos, vas a leer experiencias de personajes, seres humanos como tú y yo, que estuvieron en crisis, que estuvieron en dificultades, en problemas, y Dios se manifestó e hizo milagros en favor de ellos. Y al leer eso vas a decir, bueno, si Dios hizo eso por ellos, también lo puede hacer por mí. Y al leer la palabra de Dios y esos relatos, tu fe se va a ir incrementando, vas a ir aumentando en fe. Y los discípulos en cierta ocasión también le pidieron eso a Jesús: aumenta nuestra fe. Hay que tener un espíritu constante en la oración. O sea, ser persistentes, no darnos por vencido enseguida. Mira lo que dice en Romanos 12, versículo 12.
Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mantente constante, no te desanimes, sigue pidiendo. Tú dirás, pero ya se lo dije a Dios. Vuélvelo a decir, vuélvele a repetir a Dios lo que necesitas, las bendiciones que esperas de Él. Sé constante en la oración. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Quiere decir que Dios quiere que desarrollemos una vida de oración que sea constante. Yo, por ejemplo, oro de mañana al comenzar el día, me encomiendo a Dios, pido dirección de Dios para poder tomar buenas decisiones para ese día. Y en las cosas que ando haciendo, ya sea que vaya manejando, no quiere decir que voy a cerrar mis ojos, pero mentalmente estoy hablando con Dios, agradeciéndole, pidiéndole que me ayude en esta situación, que ayude a tal persona, y constantemente durante el día en lo que ando haciendo, me ando comunicando con Dios. ¿Por qué asuntos debemos orar? Hay gente que piensa, ¿para qué molesto a Dios con esto? ¿Para qué le pido a Dios? Él tiene mucho de qué preocuparse. Para comenzar, sé agradecido con Dios. Ora por agradecimiento. Mira lo que dice en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Personalmente, yo lo que hago cuando oro a Dios, dedico momentos para orar, hablar con Él. Comienzo alabándole porque Él es grandioso, maravilloso, todopoderoso. Reconozco que Él es magnífico, grande. Pero al mismo tiempo le digo, Señor, tú eres un Dios personal, me conoces a mí y te agradezco por lo que has hecho por mí. Y le hablo de cosas que Él ha hecho por mí en el pasado, cosas que he visto yo su mano milagrosa obrando en ellas. Y una vez que le agradezco a Dios, entonces le comienzo a pedir. Pero tenemos que desarrollar un espíritu de agradecimiento. No solamente pedir y ser egoístas y estar preocupados solo por lo que quiero, sino agradecerle a Dios por sus bondades y misericordias. También, ¿por qué debemos orar? Por pedidos diversos. Dios no se va a enfadar con lo que tú le pides. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisieres y os será hecho. Pero nota aquí, dice que si la palabra de Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él, quiere decir que vamos a estar en una atmósfera positiva, espiritual constantemente, y entonces vamos a pedir cosas buenas, razonables, y por ende todo eso que le pidamos, Él nos lo va a dar. También debemos confesar nuestros pecados en oración. Mira lo que dice el Salmo 32, 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi verdor se volvió en sequedad de estío. Vamos a detenernos un poco aquí. Cuando tú vas cargando todas esas cosas de tu vida, errores, pecados que has cometido, cosas que has dicho que han lastimado a otros, llega a hacerse una tremenda carga en tu vida. Tú solo vas arrastrando esas cosas y llega un momento que pierdes el gozo y la felicidad de tu vida. Experimentas sentimientos de culpabilidad, sentimientos de fracaso, remordimiento. No sé si te estoy hablando a ti, mi amado, que nos estás viendo por este canal de televisión. A lo mejor tú estás viviendo una experiencia así. Pues mira cómo sigue diciendo aquí. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una vez que el salmista dice que abrió su corazón a Dios y derramó su corazón ante Dios, reconociendo que había pecado, reconociendo que había vivido equivocadamente, reconociendo que había cometido errores, entonces ¿qué sucedió? Dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Podemos tener esa certeza que Dios nos va a perdonar. También debemos de orar por las necesidades de otros.
No te enfrasques solo en tus necesidades, piensa en otros que están en necesidad y ora por ellos. Piensa aún en aquellos que te han hecho mal. Yo pienso en la experiencia del patriarca Job, cuando estuvo en necesidad, cuando vinieron calamidades a su vida. Tú lees en el libro de Job y pasó por cosas que tú y yo no hemos pasado. Y no porque él se hubiese acarreado esos problemas a su vida, como a veces nosotros nos los acarreamos por malas decisiones que tomamos. Era el enemigo que estaba tratando de hacerlo desistir de confiar en Dios y de depender en Dios, y que quería que renegara de Dios. Pero Job se mantuvo firme. Aún unos amigos vinieron con él. Y en vez de compadecerse, de apoyarlo en el momento de necesidad, alguien dijo: con ese tipo de amigos no necesito enemigos. Lo injuriaban, le metían cargos de conciencia, le decían que él estaba sufriendo por las decisiones que había tomado. Pero Job, con todo, se mantuvo firme en Dios y oró por ellos. Mira lo que sucedió. Job 42:10. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Quiere decir que en vez de odiar a aquellos que te hacen mal, en vez de odiar a aquellos que te han causado sufrimiento, ora por ellos, pídele a Dios que los transforme, que los bendiga. Y cuando tú tienes esa actitud, en vez de desarrollar sentimientos de amargura en tu vida, viene paz y tranquilidad a tu vida. Hay ciertas condiciones para que Dios conteste las oraciones. Para comenzar, tenemos que pedir con fe, creer que Dios es real, que existe. Mira lo que dice en Mateo 21:22: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Por lo tanto, tenemos que creer, ser constantes, no desanimarnos al estar pidiéndole a Dios. También tenemos que pedir bien. Es otra condición para que Dios conteste nuestras oraciones. No pedir cosas egoístas. Mira lo que dice aquí en Santiago 4:3: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Estamos pidiendo cosas que no son razonables. También hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Cuando pidas, dile: Señor, tengo esta necesidad, ayúdame, pero muéstrame si es tu voluntad, si es el camino para seguir, si deba de tomar esta decisión, si no deba de tomarla. Muéstrame, Señor, tú que sabes lo mejor, tú que quieres lo mejor para mí, indícame qué decisión deba de tomar. Y Dios te va a mostrar, Dios te va a guiar. Un ejemplo de pedir conforme a la voluntad de Dios es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se encontraba en el Getsemaní, estaba por caer sobre él la condenación de los pecados de la humanidad, y comenzó a sentir esa carga en su vida. Y mira lo que sucedió. Lucas 22:41 y 42. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora el Señor Jesús sentía la condenación de los pecados de toda la humanidad que comenzaban a pesar sobre de él. Y él dijo: Padre, si hay forma de salvar a la humanidad sin que tenga que pasar por la experiencia de la cruz, muéstramelo, si no, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y 3 veces oró esa oración y se dio cuenta que no había otro medio, y él estuvo dispuesto a ir al Calvario y morir por nosotros en la cruz. Ese tipo de actitud debemos de tener, pedir que Dios nos muestre si es su voluntad, y si no, que no nos conteste lo que estamos pidiendo. También tenemos que manifestar un espíritu perdonador. Es otra condición para que Dios conteste nuestras oraciones. En Marcos 11:25 y 26 dice: y cuando estuvieres orando, perdonad si tuvieres algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Yo he conocido personas que les cuesta perdonar.
Están constantemente abrigando el odio, pensando en el mal que les hicieron, maquinando, deseando que a aquella persona le vaya mal. Pero no, Dios quiere que aprendamos a perdonar. Si alguien se equivocó, tu pareja te ha hecho mal, aprende a perdonarla. A tus hijos, aprende a perdonarles. Y la persona que sea, aprende a perdonar. Y eso te va a hacer bien a ti. Eso trae alivio al alma cuando tú aprendes a perdonar a otros. También otra condición para que Dios conteste nuestras oraciones es ser perseverantes. Mira lo que dice en Lucas 18:1. Y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Yo he conocido personas que por tiempo han estado orando y pareciera que Dios no está escuchando, pero de repente comienzan a suceder los milagros que esa persona necesita en su vida. Tú puedes experimentar eso, pero aprende a ser paciente, no desmayar, no desanimarte, sigue constante en la oración. También otra condición para que Dios conteste nuestras oraciones es que le obedezcamos. Hay que guardar sus mandamientos. En 1 de Juan 3:22 dice: y cualquier cosa que pidieres, la recibiréis de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Y sabes, a veces te van a tildar de legalista por guardar los mandamientos, pero tú y yo no debemos de guardar los mandamientos para salvarnos. Los mandamientos no nos salvan. Si tú y yo nos pudiéramos salvar por guardar los mandamientos, Cristo Jesús no hubiese muerto por nosotros en la cruz del Calvario. El guardar los mandamientos no es el medio para la salvación, sino es el resultado de vivir una vida en Cristo que ya nos ha salvado. La respuesta es obedecerle, porque Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y porque amamos a Jesús y queremos ahora agradarlo, entonces comenzamos a guardar sus mandamientos. Y de paso te voy a decir que el obedecer trae bendiciones. Cuando tú guardas los mandamientos, vas a descubrir que te evitas problemas que otros se acarrean por vivir una vida desordenada, por desobedecer a Dios. Por lo tanto, vale la pena guardar los mandamientos, obedecer a Dios, y Él promete contestar nuestras oraciones. Dios promete, amado, contestarnos. Ahora no siempre te va a decir el Señor sí al momento, porque yo he descubierto que siempre Dios contesta nuestras oraciones. A veces te va a decir sí y al momento. A veces también te va a decir no y al momento, porque no te conviene. Pides algo y tú no lo razonas, pero Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, omnisapiente, omnipotente, omnipresente, o sea, Dios todo lo ve, está en todos lugares, es todopoderoso, Él todo lo sabe. Sabe que lo que tú estás pidiendo no es para tu bien. Yo he conocido personas que cuando reciben cierto tipo de bendiciones en su vida, con el tiempo algo así se puede tornar en maldición porque se descuidan espiritualmente. Entonces aprende a saber que hay momentos que Dios te va a decir que no, porque no es para tu bien. Y a veces te va a decir: mira, espérate un poquito, aprende la paciencia. Y a su tiempo, en el momento correcto, en el lugar correcto, en el momento preciso, Dios va a contestar tu oración, Dios va a obrar ese milagro, Dios se va a manifestar en tu favor. Mira lo que dijo el salmista en el capítulo 3, versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Tú puedes saber que cuando tú le clamas en oración, te conectas con Él por medio de la oración, Él te escucha y Él va a responderte desde su monte santo, desde el cielo. Y en el capítulo 40, versículos 1 y 2, en el Salmo dice: pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Notas, aprende a ser paciente con Dios, no te desesperes, pero Él a su tiempo va a inclinarse hacia ti y Él
va a escuchar tu clamor, te va a contestar. Y nota, y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué hermosa promesa. Entonces, ¿por qué no ir a Dios en oración? ¿Por qué no creer que Él es real? Tú tienes ese privilegio de conectarte con Dios por medio de la oración. Sé constante en la oración. Aprende a pedirle en fe. Saber que Dios a su tiempo va a obrar en tu favor. Que Él quiere lo mejor para ti. Que Él, como un padre amante, sabe lo mejor y te va a dar lo mejor para ti. Muchas veces te va a dar hasta mejor todavía de lo que tú pides. Entonces, mi amado, aprende a desarrollar una vida de oración y a desarrollar la fe. ¿Te falta la fe? Comienza a leer la palabra de Dios, dedica tiempo, haz un plan para alimentarte de la palabra de Dios, y eso va a ir aumentando tu confianza en Dios, y vas a saber que a su tiempo Dios va a obrar los milagros que tú necesitas en tu vida, y vas a encontrar paz y felicidad para tu vida. Yo quiero orar por ti, mi hermano, mi amigo, que nos estás viendo desde tu hogar, o que estás en el televisor, o por medio de las redes sociales, o a lo mejor estudiando en el grupo pequeño, para que Dios pueda darte esa fe y puedas tú aprender que hay poder en la oración. Yo he descubierto que las batallas más grandes de la vida se ganan de rodillas. Hay poder en la oración, y Dios se especializa en las imposibilidades humanas. Aquellas cosas que tú piensas que humanamente no se pueden resolver, Dios tiene poder para obrar en tu favor. Déjame orar por ti en esta ocasión. Padre celestial, venimos a ti porque tú eres real, porque tú te interesas por nosotros. Ayúdanos a tener fe, ayúdanos a leer tu palabra, cada día conocerte más y ir creciendo en fe. Ayúdanos a creer que tú contestas nuestras oraciones, que tú te inclinas y escuchas lo que estamos viviendo, sufriendo. Tú ves todo. Ayúdanos a creer en ti y saber que a su tiempo tú vas a contestar nuestras oraciones. Ayúdanos a ser pacientes y siempre comunicarnos contigo por medio de la oración. En el nombre de Jesús. Amén.